Bueno, estamos con Laura Requena, ella es militante de Corriente Roja y de la Liga Internacional de los Trabajadores y Trabajadoras en el Estado español. Laura, según Lenin, la democracia no puede tomarse de modo abstracto, ni fetichista, ni sin un horizonte dialéctico de concreción. Entonces, cuando hablamos de democracia, siempre debemos preguntarnos antes, ¿democracia para qué clases y en interés de quién? Entonces, Laura, según Lenin, ¿qué era la democracia obrera? Me alegra mucho que me hagas esa pregunta porque es importante rescatar que Lenin dio una batalla teórica para que la lucha socialista fuera más allá de la lucha por cuestiones económicas y sindicales e incorporara la lucha por los derechos democráticos. Lenin vivió en un país que era una inmensa cárcel de pueblos y él se forjó como revolucionario enfrentando la autocracia zarista. Él estudió profundamente a Marx y a Engels y desarrolló la teoría marxista. Apoyándose en Marx, trató de buscar la conexión entre las luchas democráticas de cualquier tipo, como la lucha de las mujeres por la igualdad o la lucha de las nacionalidades oprimidas, con un programa para una salida revolucionaria e internacionalista. En la época de Lenin, en Rusia, había una inmensa tarea democrática que era liberar a los pueblos oprimidos del gran imperio ruso. Entonces, para Lenin no podemos entender las cuestiones democráticas como un fin en sí mismas y de manera contrapuesta a la revolución socialista, que es lo que, por ejemplo, nos dice hoy la izquierda institucional, que opina que la lucha por el socialismo es algo trasnochado, es algo del pasado, y que lo que toca es ampliar los límites de la democracia, perfeccionar la democracia. En realidad, eso es una postura que lo que oculta es una profunda capitulación al sistema capitalista. Lenin, por el contrario, opinaba que la lucha por los derechos democráticos podía servir de palanca y de motor para la revolución socialista. Para entender eso, es importante señalar que el sistema capitalista nunca fue solamente un sistema de explotación. El capitalismo es un sistema de opresión y de explotación. Es decir, vivimos en un mundo, en un sistema económico, político y social donde las relaciones de opresión se dan entre las clases sociales, también dentro de las mismas clases, y esas relaciones de opresión se relacionan de forma dialéctica y subordinada a las relaciones de explotación. La clase trabajadora y los pueblos del mundo estamos explotados, pero también estamos oprimidos, dominados política, social y culturalmente por un puñado de potencias imperialistas que gobiernan para una minoría cada vez más pequeña. En varios textos, Lenin nos advierte de que bajo el capitalismo los sectores más oprimidos no pueden ejercer sus derechos democráticos. O sea, existe el derecho formal, jurídico, en el papel, pero después, si no existen condiciones materiales, esos derechos, como decimos siempre, se quedan en papel mojado. Un ejemplo de eso podría ser la ley del derecho al divorcio, que existe en muchos países. Sin embargo, vemos cómo muchas personas, sobre todo mujeres, que siguen siendo esclavas del hogar, a pesar de que exista el derecho al divorcio, no tienen condiciones materiales para poder emanciparse. A pesar de eso, Lenin polemiza contra quienes piensan que con la excusa de que bajo el capitalismo no pueden ejercerse esos derechos democráticos, no vale la pena luchar por ellos. Por el contrario, Lenin nos advierte de que si bien, como he dicho ahora, los derechos democráticos solo pueden ser conseguidos de manera parcial y limitada, o sea, no para todas y todos, y además siempre van a estar amenazados mientras exista el capitalismo, es muy importante y no es secundario luchar por esos derechos democráticos. En primer lugar, ¿por qué? Porque esa lucha, conseguir esos derechos democráticos, nos pone en mejores condiciones para seguir luchando para derribar este sistema capitalista. Y en segundo lugar, porque como he dicho antes, Lenin está convencido del potencial revolucionario que tienen la lucha por los derechos democráticos, siempre a condición de que esa lucha se lleve a cabo con independencia de clase y con una estrategia revolucionaria. Entonces, para Lenin, las cuestiones democráticas, la lucha por los derechos democráticos es igual de importante que la lucha por reivindicaciones económicas. Él no contrapone una lucha a las otras, sino que considera que ambas luchas son igual de importantes y son todas ellas parte del programa de la revolución socialista.
Lenin lo que nos enseña es que la clase trabajadora se tiene que poner a la cabeza y tiene que ser vanguardia en la lucha por todas las cuestiones que él llamaba de la democracia, por todas las luchas contra las opresiones, sin dejar esa lucha en manos ni de la burguesía ni de los gobiernos. Y basta con leer los textos políticos de Marx y de Engels para entender que en realidad el proyecto del marxismo no fue nunca acabar solamente con la explotación económica, sino liberar a la clase trabajadora y al conjunto de la humanidad. Y en esa liberación de la humanidad, por supuesto, las cuestiones democráticas que hoy vemos que cada vez están más amenazadas por el capitalismo, pues tienen una enorme importancia. Entonces, para volver a tu pregunta, ¿qué es para Lenin la democracia obrera? Bueno, pues como hemos visto, para Lenin no existe la democracia como un bien, como algo abstracto, como un bien universal. No existe la democracia en mayúsculas, sino que mientras vivamos en un sistema de clases sociales, en una sociedad de clases sociales, la democracia siempre es y será una democracia con apellidos de clase. Para Lenin, la democracia obrera es lo opuesto a la democracia burguesa. De la misma manera que podemos decir que en la Grecia clásica, que era un sistema esclavista, la democracia solamente era democracia para los ciudadanos libres, pero no era una democracia ni para los esclavos ni tampoco para las mujeres, en el sistema capitalista la democracia burguesa es solamente libertad para la burguesía, pero no para la inmensa mayoría que nos vemos obligados a vender nuestra fuerza de trabajo para poder sobrevivir, a pesar de que somos quienes producimos la riqueza social de la cual se apropia esa minoría que es la burguesía. Entonces, para Lenin, la lucha socialista es aquella lucha que trata de instaurar un gobierno que sustituya esa dominación política, social y económica de la burguesía por un gobierno donde la dirección y el poder estén en manos de la clase trabajadora, es decir, una dictadura revolucionaria del proletariado sobre esa burguesía para que podamos poner la economía, los recursos y el Estado al servicio de atender las necesidades de la mayoría social. Bueno, Lenin no llegó a ver la burocratización del Estado soviético como hecho consumado, pero sí dedicó sus últimos 6 meses de vida a la lucha contra los primeros síntomas de este virus de la burocratización que se propagaba silenciosamente por todos los órganos del Estado y del partido bolchevique. Sus últimos escritos estuvieron dirigidos a esta lucha y su testamento político indicaba la destitución de Stalin de la Secretaría General del partido. Su último acto como dirigente político del partido bolchevique fue la ruptura de relaciones personales con Stalin. Su muerte prematura, desgraciadamente, le impidió dar esta batalla hasta el final y hasta las últimas consecuencias. Entonces, sabiendo todo esto, ¿podemos decir que Lenin fue el caudillo de la URSS? ¿Podemos decir y equiparar que Lenin y Stalin fueron la misma cosa? Bueno, hay quien ha comparado a Lenin con Robespierre, que por ejemplo me parece que es una comparación más apropiada, porque Robespierre fue el gran dirigente de la Revolución Burguesa de 1789 en Francia y Lenin, sin ninguna duda, fue el gran dirigente de la Revolución Obrera en Rusia en 1917. Trotsky opinaba que genios como Lenin solamente aparecen cada 100 años y que Lenin era en realidad un producto histórico de su tiempo. Más allá de eso, Lenin fue siempre una persona sencilla, que vivió de forma modesta. Incluso después de llegar al poder, siempre se negó a tener privilegios de ningún tipo. No utilizó los cargos gubernamentales para aprovecharse y enriquecerse, como hacen hoy tantos cargos políticos. Y él, incluso siendo presidente del Consejo de Comisarios del Pueblo, se negó a que su salario fuera superior al salario medio de un obrero cualificado. Como tantos otros revolucionarios y revolucionarias de su época, Lenin nunca se consideró por encima de las decisiones del partido. Él fue un estudioso del marxismo, también fue un hombre de acción que sacó las lecciones necesarias de la lucha de clases y no tuvo problema en cambiar de opinión cuando consideró que era necesario hacerlo. Ya solamente en eso podemos adivinar que la actitud de Lenin
era completamente distinta a la de Stalin. Pero en realidad, para poder entender quién fue Lenin y el papel que jugó en la historia, primero es necesario rescatar a Lenin y sus elaboraciones de las deformaciones, incluso grotescas, que hicieron de él, en primer lugar, Stalin y el stalinismo, que incluso llegaron a falsificar la historia para ello, y en segundo lugar, todos los intelectuales que escribieron y siguen escribiendo al servicio de la burguesía, porque necesitan enterrar los logros de la Revolución Rusa para impedir que la clase trabajadora saquemos las necesarias lecciones de aquella revolución. Hoy, por ejemplo, Lenin es citado por muchos que se autodenominan leninistas para justificar la invasión de Putin a Ucrania o situarse como, en el mejor de los casos, en una vergonzosa equidistancia entre opresores y oprimidos que no tienen nada que ver con las elaboraciones y con lo que decía Lenin, ¿no? Pero volviendo a Stalin, y para responder a tu pregunta, en 1927 Trotsky, que despreciaba por su mediocridad política y por sus groserías a quien terminó siendo su asesino, calificaba a Stalin de sepulturero de la revolución, un apelativo que terminó siendo acertado en el sentido más literal y más dramático de la palabra. Trotsky explica que Stalin solamente pudo situarse por encima del partido cuando el deterioro de las condiciones sociales le permitió a la burocracia situarse por encima de la sociedad. Con deterioro de las condiciones sociales me refiero al atraso de las masas, que en su gran mayoría eran campesinas, la práctica aniquilación de la clase trabajadora durante la guerra civil, la derrota de la Revolución Alemana, el retroceso de la Revolución Mundial, el hambre, las enfermedades, todas esas conjunto de factores fueron haciendo que apareciera un conservadurismo en las masas y que los sectores más conservadores y más burocráticos se impusieran dentro del partido y del Estado. Por supuesto, también la muerte, la enfermedad y la muerte de Lenin pues tuvieron mucho que ver con ello, ¿no? Entonces, en medio de todas esas circunstancias materiales que se dieron, fue que la burocracia eligió a Stalin para defender sus privilegios por las características personales que tenía Stalin. Trotsky explica también que Stalin tenía desarrolladas algunos aspectos del intelecto como la perfidia, la astucia, la capacidad de explotar los instintos más bajos de la naturaleza humana, y todo eso unido a su fuerza de carácter fue lo que le dio a Stalin las herramientas para llevar a cabo esa tarea. Stalin, en el año 1923, cuando Lenin estaba postrado en su lecho de muerte, elaboró una teoría justificadora que se llamó el socialismo en un solo país, y acompañó esa teoría de una política de coexistencia con el imperialismo. Esta teoría del socialismo en un solo país era lo opuesto a lo que siempre había defendido el marxismo revolucionario, y esa orientación llevó a Stalin hasta los días de su muerte no solo a dejar de lado la lucha por la revolución mundial, que era lo que siempre había predicado Marx y Engels, sino también a firmar acuerdos con las más importantes potencias imperialistas para derrotar los procesos revolucionarios allí donde pudieran darse. Para poder llevar a cabo esa tarea, por supuesto, Stalin llevó a cabo una contrarrevolución sangrienta con la cual asesinó a millones de campesinos, a millones de opositores políticos, persiguió a las personas LGTBI, hizo retroceder los derechos que las mujeres conseguimos en los primeros años de la Revolución Rusa a través de una vuelta a una política familiar reaccionaria y a una moral sexual burguesa, en la cual se glorificaba la familia, la maternidad y la obediencia de los hijos dentro de la familia. Y bueno, lo peor es que todo eso lo hizo en nombre del socialismo y del leninismo. Entonces, para engañar al pueblo, Stalin tuvo que llevar a cabo una falsificación histórica monumental que empezó por encumbrar a Lenin, cosa con la que Lenin nunca hubiera estado de acuerdo, y en la época soviética era muy fácil encontrar figuras, estatuas de Lenin en muchos sitios públicos que Stalin mandaba edificar. Muchas de esas estatuas de Lenin terminaron siendo derribadas, como por ejemplo la de Kiev en 2013, porque las masas, de manera injusta, asociaban la figura de Lenin con la odiada burocracia soviética.
Una falsificación, por ejemplo, muy difundida por el stalinismo fue la del papel que le atribuyen a Stalin en la derrota del nazismo, cuando en realidad Stalin jugó un papel desastroso. En primer lugar, porque en su locura de acabar con los opositores políticos, Stalin mandó ejecutar a 40.000 oficiales de su ejército, incluidos a sus mejores generales, y esto lo hizo 3 años antes de la invasión de Hitler. Y en segundo lugar, porque Stalin llevó a cabo un pacto de no agresión y de reparto de zonas de influencia con Hitler, que por supuesto Hitler se saltó cuando mejor le convino, y Stalin ni siquiera escuchó a sus agentes, a los espías que tenía y que le avisaban de que la invasión de Hitler era inminente. Y esta situación pues pilló a la URSS muy desprevenida y en una situación muy adversa. A pesar de eso, se pudo derrotar al nazismo por la heroicidad de las masas, a pesar de la política de Stalin, que se vio obligado a entrar en la Segunda Guerra Mundial en alianza, teniendo como aliados a Estados Unidos y a Inglaterra. Esta nueva alianza pues culmina con los pactos contrarrevolucionarios de Yalta y Potsdam, que se llamaron así por el lugar donde se firmaron, que dan lugar a un nuevo orden mundial y a un nuevo reparto del mundo. Entonces, bueno, pues de la misma manera que Stalin es lo opuesto a Lenin, podemos decir que el stalinismo es lo opuesto al leninismo, al bolchevismo, y es una deformación vulgar del marxismo. La burocracia soviética fue producto de la derrota de la Revolución Mundial y del retroceso y aislamiento de la Revolución Rusa, y solamente pudo mantenerse en el poder a costa de llevar a cabo la eliminación de toda la vieja guardia del partido bolchevique, es decir, de aquellas revolucionarias y revolucionarios que habían estado a la cabeza de la Revolución Rusa. Y Stalin fue la personificación, fue quien encarnó esa usurpación del poder que estaba en manos de la clase trabajadora por parte de la burocracia, interrumpiendo así el camino al socialismo. Trotsky advirtió que si las masas no derribaban el stalinismo, la burocracia soviética restauraría el capitalismo. Un pronóstico que fue confirmado por la historia. Hace 100 años que Lenin murió. Él, junto con el partido bolchevique, utilizaron todo tipo de tácticas. Alentó la lucha económica sin ser economicista. Impulsó y promovió que el partido bolchevique participara en las elecciones parlamentarias sin ser parlamentarista. Utilizó cuando fue necesaria la guerrilla sin ser guerrillerista y luchó por reformas sin ser reformista. En definitiva, Lenin y el partido bolchevique utilizaron hicieron todo tipo de alianzas. Pero todas las tácticas estaban al servicio de una sola estrategia: la toma del poder por la clase obrera y la instauración de una sociedad socialista. Para él, para Lenin, tácticas, estrategia, programa y principios, todas ellas estaban conectados con el objetivo de desarrollar la conciencia de clase, del proletariado y de los sectores más pobres de la ciudad y del campo, para organizar y para llevar a cabo una revolución violenta que fuera capaz de derrocar el capitalismo. Entonces, después de tanto tiempo y teniendo hoy una sociedad tan distinta a la que Lenin vivió, ¿por qué seguimos construyendo un partido y una internacional revolucionarias? Y sobre todo, ¿por qué ese partido y esa internacional son leninistas? En primer lugar, es importante señalar que en 1916, un año antes de la Revolución Rusa, Lenin escribió un libro que se llama El imperialismo, fase superior del capitalismo, que sigue siendo fundamental para poder entender la realidad económica y política actual. Lenin y también Trotsky consideraban que el imperialismo es la fase de decadencia del capitalismo. En ese libro, Lenin demuestra cómo, desde principios del siglo XX, el mundo ya estaba repartido por un puñado de potencias imperialistas. Es decir, no quedaba un solo lugar en el planeta, a no ser alguna recóndita isla, de la cual no se hubieran apropiado los monopolios imperialistas. Entonces, para Lenin, el imperialismo se haya relacionado con esa lucha exacerbada por el reparto del mundo, en el cual es una lucha violenta en el que el expolio y el saqueo de los recursos naturales, la explotación y opresión de poblaciones enteras,
Las guerras comerciales y, por supuesto, las guerras militares son todas ellas expresión de esa lucha violenta por el mundo. Por eso decimos que la política es economía concentrada y que las guerras son la continuación de la política por otros medios. Al formular su teoría, Lenin tuvo que incorporar con fuerza la lucha contra todos los imperialismos como parte de la revolución mundial contra un sistema capitalista que nos arrastra cada vez más al abismo, a no ser que logremos derrocarlo. Esa fase imperialista en la que el mundo entraba, para Lenin abría la puerta a una nueva etapa, que es la etapa de crisis, guerras y revoluciones, en la que nosotras y nosotros creemos que aún nos encontramos, a pesar de que, como dices, el mundo cambió mucho desde los tiempos de Lenin. Sí cambió, pero no tanto, y me explico. Como tú has señalado, Lenin no vivió la burocratización de la URSS, mucho menos pudo ver cómo en un tercio del planeta la burguesía era expropiada. Trotsky sí vivió la burocratización de la URSS, pero él no pudo ver cómo se restauraba el capitalismo en los estados obreros burocráticos. Esa vuelta del capitalismo a los estados obreros burocráticos trajo consigo un nuevo orden mundial, distinto al orden mundial que se abrió con el pacto de Yalta y Potsdam, como antes he explicado, y también la inserción de nuevos estados en el orden mundial imperialista lleva a una nueva división mundial del trabajo. Entonces, estudiar a Lenin es fundamental para entender que, como el imperialismo es un sistema dinámico, era inevitable que se dieran nuevos repartos del mundo, en ese nuevo orden mundial, que ahora además está en crisis, estamos viendo cómo algunos países retrocedieron en su posición dentro de la cadena imperialista y otros países que entraron como semicolonias, como por ejemplo China, surgen ahora como nuevas potencias imperialistas emergentes. Hoy podemos decir con certeza que todos los signos de esa fase decadente del capitalismo de la que nos habla Lenin son más visibles que nunca. En primer lugar, la economía crece. En términos capitalistas, crece el PIB, el Producto Interior Bruto, pero eso no significa ni que se acabe con la desigualdad, ni mucho menos que se atienda a las necesidades sociales. De hecho, la economía capitalista está en una crisis muy profunda desde 2008, de la que no logra salir y crece destruyendo lo que Marx consideraba las dos principales fuerzas productivas, que son la naturaleza, por un lado, y los seres humanos, que también somos parte de esa naturaleza. Por otro lado, estamos viendo una escalada militarista sin precedentes y una proliferación de las guerras en el último siglo, de las cuales el mejor exponente son hoy la invasión de Putin a Ucrania, entre otros motivos para apoderarse de sus recursos, y también el genocidio del pueblo palestino por parte de Israel, que siempre fue un enclave sionista y racista al servicio de los imperialismos y que ahora, en su huida hacia adelante, ataca al Líbano para poder tener el control militar de la región. Y por último, desde principios de los años 2000 hemos visto cómo se han dado una serie de procesos revolucionarios en distintos lugares del mundo. Esos procesos revolucionarios han sido reconducidos al redil institucional por parte de la burguesía y de los gobiernos a su servicio para instaurar nuevos gobiernos y nuevos regímenes que son incluso peores que aquellos que fueron derrocados, como pasa con las primaveras árabes. Entonces esto pues, nos lleva a preguntarnos justamente el problema más importante de todos, el quid de la cuestión, o como decía Trotsky, el problema más subjetivo de todos, que es la necesidad de construir una dirección revolucionaria mundial que logre llevar a las masas a la conquista del poder. Tenemos los tres elementos de lo que nos hablaba Lenin en esa etapa en la que estamos: crisis, guerras, revoluciones. Por supuesto, hay quienes, para justificar el abandono de la estrategia revolucionaria, nos dicen que no estamos en esa época por el retroceso de la conciencia de la clase trabajadora. Nosotros opinamos que seguimos en la época definida por Lenin, sobre todo porque no hay ninguna posibilidad de llegar a un capitalismo más humano. Al contrario, desde la pandemia se exacerbaron todas las características del imperialismo que Lenin definiera, tanto en el aspecto militar como en el terreno económico o político, que él no separaba, sino que tomaba como un todo.
Por lo tanto, el socialismo y el comunismo no son una utopía. Lo que es una utopía es pensar que el capitalismo va a poder liberar a la humanidad de la destrucción de la naturaleza, del hambre, de las guerras, de la explotación. Eso sí que es una utopía. Y de esa caracterización de la realidad se desprende entonces que la tarea más importante y más difícil de todas también es construir esa dirección revolucionaria que con la experiencia acumulada del movimiento obrero pueda llevar a la clase trabajadora al poder. Y por eso, respondiendo a tu pregunta, hoy es más importante que nunca conocer a Lenin, estudiar a Lenin y sobre todo construir un partido y una internacional leninista. O sea, no nos vale construir un partido cualquiera. Se trata de construir un partido anclado en la clase trabajadora y la juventud. Un partido que funcione con democracia obrera. Un partido que pueda presentarse a las elecciones burguesas para presentar su programa, pero que tenga como eje y como estrategia movilizar a las masas y a la clase trabajadora. Un partido que tiene que estar centralizado para que se prepare para la toma del poder en todos los países y a nivel mundial. Y sin ninguna duda, la barbarie y la destrucción del planeta a la que nos arrastra el capitalismo hacen cada vez más urgente esa tarea.